Hola chicos, muy buen día. En nuestra tercera sesión de la materia de filosofía de la educación estaremos hablando de los grandes filósofos, de qué manera eran nombrados, cómo fueron pasando del mito al logos, de qué manera explicaban en la antigua Grecia, ¿verdad? Todo lo mítico, la manera en que sucedían las cosas, la lluvia, toda esta cuestión, ¿verdad? Que interviene en cuestiones de la naturaleza. De qué manera se hablaba del arjé, ¿verdad? De diferentes postulados o principios que se creían. Los primeros filósofos que eran nombrados filósofos de la naturaleza, precisamente, ¿verdad? Por lo referente a las cuestiones encargadas de dar una explicación. Como en la antigua Grecia, ¿verdad? Hace millones de años, miles de años, se hablaba precisamente de esta formación tanto del universo, ¿verdad? Y de qué manera podían explicar en esos tiempos, ¿verdad? Los primeros en preguntarse del porqué de las cosas. Es así, chicos, como inicia una serie de interrogantes y preguntas desde nuestro interior, ¿verdad? Desde esos hombres conocedores y de que a partir del asombro les permitió dar respuesta a tantas interrogantes referente, ¿verdad? Hablaba que los primeros eran considerados filósofos de la naturaleza. Es aquí precisamente cuando se da el paso del mito al logos. Es decir, no era simplemente hablar de un Dios y que por medio de ellos eran que realizaban los acontecimientos que se daban en esa época, ¿verdad? No era propiamente dicho en cuestión de los orígenes, ¿verdad? Dentro de las primeras apariciones y estos fenómenos de la naturaleza, ¿verdad? Las influencias míticas son todavía apreciables en muchos pensadores de la antigüedad, ¿verdad? El mundo es un cosmos, por lo que la naturaleza no se comporta primero de una manera y luego de otra completamente distinta. Eran las primeras explicaciones, ¿verdad?, que trataban de explicar estos primeros filósofos y hablábamos del término arjé, ¿verdad? De qué manera el viento, el aire, el fuego y la tierra intervenían. Por eso eran nombrados los filósofos de la naturaleza y los primeros era Tales de Mileto, ¿verdad? Que es uno de los sabios griegos que he considerado como el primer filósofo de la naturaleza de la historia. Es aquí precisamente donde dentro de lo que afirmaba, ¿verdad? Que existe un único principio que da existencia a todo y que es la causa de todas las cosas que son. Este principio es el agua. En este sentido del principio, el pensamiento de Tales significaba que la fuente y el origen de todo, el respaldo o sustento que da permanencia a todo lo que existe. Sin agua no hay vida, no hay existencia. El árbol seco ha muerto por falta de agua. Las plantas verdes solo se mantienen vivas si hay agua. Para que tú vivas todos los días, tienes que formar agua. Todo depende del agua para tener existencia. Era el pensamiento, ¿verdad?, de Tales de Mileto. Posteriormente, Anaxímenes, que explicaba que el origen de las cosas tomando como elemento fundamental el aire animador. También vislumbra un elemento natural que como principio está en todas partes, sosteniendo y dando vida a todo. El aire nos da vida, nos refresca, nos da aliento. Sin aire no se puede vivir. Al igual que nuestra alma, que es aire, nos sostiene y nos gobierna, así el soplo y el aire abrazan a todo el cosmos. El aire no tiene límites ni forma visible. Posteriormente, Anaximandro, que trazó el primer mapa de los límites de la tierra y el mar, criticando a Tales,
de Mileto, sostiene que el agua es algo derivado y no un principio. Para él tiene que ser algo infinito o indefinido. Usa el término apeirón, que es aquello que no tiene límites cuantitativos y cualitativos. Es el primero que busca comprender y explicar todos los aspectos del mundo y de la experiencia humana. El principio por el que el mundo comienza no puede ser idéntico a ninguna de las sustancias y por otra parte ha de ser capaz de engendrar continuamente a la inmensa multitud de estas sustancias. Por esas dos razones, chicos, el principio no tiene límite ni cualitativo ni cuantitativo. Posteriormente, Heráclito sostiene que todo se encuentra en constante cambio, nada permanece igual, nadie se baña 2 veces en el mismo río, las aguas han pasado, otras hay en el lugar de las primeras, todo se mueve, todo fluye, nada permanece inmóvil y fijo, todo cambia y se modifica sin excepción. El devenir del que habla es ordenado, ya que existe una ley universal que es el logos, el cual se caracteriza por ser eterno, domina y rige todo lo que hay en el universo. Sostiene que el origen de las cosas es el fuego, porque está en constante transformación, vive consumiendo y destruyendo. En armonía coinciden los contrarios, las mismas cosas son el viviente y el muerto, el despierto y el durmiendo, el joven y el viejo, porque estas cosas al cambiarse son aquellas y a su vez aquellas al cambiarse son estas. Así todo es uno y del uno procede todo. Posteriormente, Parménides nos decía que solamente mediante la razón podremos llegar al conocimiento de la verdad y que una máxima muy importante que rige la filosofía de Parménides es que todas las cosas provienen del ser, uno, el eterno, el inmóvil, el infinito. Y Pitágoras, ya al momento de llegar dentro de los cambios que va estableciendo, ¿verdad? Los primeros nombrados que son de la naturaleza, después vienen los sofistas, viene posteriormente los Pitágoras, ¿verdad? Entonces, toda esta gama y finalmente los mecanicistas. ¿De qué manera vienen muy delimitadas o de manera muy general y significativa, ¿verdad? Estas diferencias de cómo observan la formación del mundo y posteriormente los sofistas, que son considerados como los primeros pedagogos, ¿verdad? Eran mal vistos precisamente porque cobraban. En ese tiempo no había una igualdad entre lo que es la cuestión para que las mujeres interviniéramos en la vida política y social, ¿verdad?, de la antigua Grecia, en Atenas. Entonces, por tal motivo, los padres pagaban a los sofistas para que se les enseñara, para que fueran alguien en la vida. Entonces, es por ese motivo que son considerados los primeros pedagogos de la historia. Dentro de lo que cuestiona Pitágoras, ¿verdad?, que establece el origen de la escuela denominada círculo pitagórico, establece el origen y el orden del universo en los números y asignaba a cada parte del mismo, ¿verdad?, un número que permitiera identificarlo. Ni Dios escapa al número, en todo está presente el número. ¿Existe algo que no sea cuantitativo? Todo en la realidad es uno y múltiple a la vez. De ahí que el principio de todo sea el número para Pitágoras. Posteriormente, Anaxágoras sostiene que todas las cosas se encuentran en todo, que todo lo que parece nuevo de alguna forma ya está presente en nosotros. Es muy conocido, ¿verdad?, el pensamiento de estos primeros hombres filósofos conocidos, filósofos de la naturaleza. Posteriormente, en cuestión de los sofistas, ¿verdad?, hablábamos dentro de lo que permitía que era un sabio, un experto en el saber, ¿verdad?, y que los sofistas es un conjunto de pensadores que ejercieron la pedagogía en Atenas, cobrando por sus lecciones de retórica y dialéctica. Durante los siglos V
I4 antes de Cristo. Sofista significa muy sabio. Actualmente se conoce el sentido peyorativo, es decir, engañador. Sofista es la persona que engaña con argumentos falsos, pero astutamente presentados. Los sofistas griegos más conocidos son Pitágoras, Gorgias, Pródico e Hipias. Tres fueron las causas principales del surgimiento de los sofistas. Es muy importante resaltar, ¿verdad?, el surgimiento de la democracia en Atenas en el siglo V antes de Cristo. Los sofistas se presentaban como maestros de retórica y la dialéctica, es decir, ellos tenían que ser muy buenos oradores, estar preparados para la vida política de esos tiempos. Las destrezas útiles necesarias para el debate en asambleas públicas y para el desarrollo de una buena imagen de los aspirantes en la política. Y finalmente, ¿verdad?, pues se presentaban dentro de estas causas principales del surgimiento de los sofistas, se presentaban como reformadores en los asuntos sociales, económicos y políticos. Las aportaciones de los sofistas es que fueron creadores de la pedagogía, que se preocuparon por los problemas lingüísticos al estar hablando en cuestión de la retórica, esa actitud humanista donde el tema de estudio fue el hombre. Afirmaron el relativismo axiológico, recuerden toda la cuestión relacionada en cuestión de los valores, la ética, la moral, y niegan la existencia, ¿verdad?, de precisamente estas normas morales o jurídicas que fueran inmutables y necesarias. Afirmaron la dependencia social e histórica de toda norma social. Estas aportaciones de los sofistas, chicos, es esa actitud escéptica donde la duda sería la única postura racional al reconocer la imposibilidad del hombre para distinguir la verdad de la falsedad. La reacción socrática y aristotélica trajo un final positivo. Por una parte, el imperativo socrático a todo amante de la sabiduría, buscar la verdad, y por otra parte, la invención de Aristóteles de la lógica. Recuerden, dentro de esta rama de la filosofía, ¿verdad?, y que habla de esas proposiciones lógicas que nos van a dar los argumentos, las premisas para realizar, ¿verdad?, diferentes proposiciones que nos van a dar como verdadera o falsa, ¿verdad?, de forma general, de forma específica, todas estas proposiciones simples y compuestas dentro de lo que lleva y conlleva la disciplina de la lógica, ¿verdad?, esta parte de la filosofía. Cobrar por sus enseñanzas, la tradición era la enseñanza gratuita, si bien casi todos los filósofos pertenecían a una clase acomodada económicamente, el cobrar por sus clases posibilitó que un grupo de pedagogos pudieran vivir de su trabajo. En ese tiempo, ¿verdad?, los drahman, que eran con lo que se cobraba una cantidad muy alta por enseñar a los hombres para que incursionaran en el mundo de la política. Los sofistas no formaron escuelas ni tampoco defendieron una doctrina de rasgos comunes. No obstante, es posible puntualizar algunas coincidencias entre ellos, ¿verdad? Representaban un gran notable giro filosófico como consecuencia de las nuevas necesidades intelectuales, ¿verdad?, en índole de la práctica como la política, la moral, la religión, la educación, el lenguaje, entre otras. Adoptar una actitud relativista y escéptica, es decir, ¿para qué seguir discutiendo sobre aquello que nunca se llegará a conocer en términos de verdad? Pero además se muestran relativistas en relación a los problemas humanos, ya que observan que distintos pueblos poseen leyes y costumbres diferentes. Dentro de esta temática estamos conociendo, ¿verdad?, y vamos a realizar algunas investigaciones, vamos a estar revisando algunos textos presocráticos, sofistas, de la época de Sócrates, vamos a estar viendo algunos famosos textos, ¿verdad?, y de cómo Aristóteles
y cómo llegaron a los pitagóricos a identificar el arché con los números, ¿verdad? Este arché del que hablábamos, y defender la estructura matemática de todo lo real. En tiempo de estos filósofos y antes de ellos, los llamados pitagóricos se dedicaron de pronto a las matemáticas e hicieron progresar, ¿verdad?, esta ciencia. Embebidos en este estudio, creyeron que los principios de las matemáticas eran los principios de todos los seres. Los números no son por naturaleza, ¿verdad?, anteriores a las cosas, y los pitagóricos creían percibir en los números más bien que el fuego, la tierra, el agua, una multitud de analogías con lo que existe y lo que se produce. Tal combinación de números, por ejemplo, le parecía ser la justicia, otra el alma, la inteligencia, la oportunidad, y así poco o menos hacían con todo lo demás. Por último, ¿verdad?, veían en los números la combinación de la música, la combinación de los acordes, pareciéndole que estaban formadas todas las cosas semejantes a los números. He aquí, ¿verdad?, que al parecer consiste su doctrina. El número es el principio de los seres bajo el punto de vista de la materia, así como es la causa de sus modificaciones. Toda la cuestión finita, infinita, todo lo relacionado con la cuestión abstracta de lo que se refiere a los números. Chicos, dentro de este estudio que vamos a estar realizando en nuestra tercera sesión, ¿verdad?, hablando ya de estos grandes filósofos, sus aportaciones que se han dado a lo largo de la historia y que aún tiene repercusiones, ¿verdad?, dentro de toda la cuestión educativa en distintos ámbitos, cómo nos ayuda precisamente a interrogantes, ¿verdad?, a seguir argumentando, a seguir en esa búsqueda del saber, esa búsqueda de la verdad. Entonces, chicos, en nuestra sesión les voy a estar asignando algunas actividades en plataforma, igualmente algunos complementos. Vamos a estar identificando, relacionando estas distintas posturas desde los filósofos de la naturaleza, los sofistas, ¿sí?, toda la cuestión de los presocráticos, la cuestión de los pitagóricos, todas estas cuestiones que engloban y caracterizan a cada uno, ¿verdad?, de las aportaciones que realizaron y que son de gran ayuda en la actualidad. Bien, chicos, anexo las actividades y continuamos en contacto en las distintas plataformas.